hacer periodismo es probablemente dar a conocer una verdad que alguien no conoce, o alguien no conoce o alguien no quiere que tú conozcas. A día de hoy se produce muy poco periodismo. Una de las grandes quejas que tengo yo a la hora de hablar de bolsa en los medios es que no hay investigación de ningún tipo. Hoy tenemos el inmenso privilegio de contar entre nosotros con un auténtico investigador. Seguramente habéis tenido la suerte de verlo en programas de la audiencia de La Reunión Secreta, de José Miguel Gaona, y habéis podido deleitaros con el conocimiento económico y, sobre todo, jurídico-económico que tiene nuestro invitado de hoy. Os estoy hablando de ni más ni menos que Guillermo Rocafort. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Guillermo. Muy buenas noches, Alberto. Muy buenas noches, Emilio y Alejandro. Es un placer estar con vosotros y encantadísimo de participar de esta tertulia y de conoceros. O sea, espero que esto sea el comienzo de una larga relación. Sí, Guillermo Rocafort es historiador, es doctor en Derecho, doctor en Economía, perdón, historiador e investigador. Emilio hace un momento nos daba razón del conocimiento jurídico profundo que tiene Guillermo en todo el tema también relativo a economía. Y Emilio, yo conozco 3 obras maravillosas de Guillermo. Conozco el fraude de la memoria histórica. Conozco, por cierto, a los que os guste la bolsa y vivisteis la quiebra del Banco Popular, tenéis una obra de Guillermo fantástica explicando todo ese tema al detalle, que es el saqueo del Banco Popular por los fondos buitre y cómo se podría haber evitado. Lo tenéis en Amazon, lo tenéis en diferentes sitios, lo podéis adquirir y ahí os vais a enterar muy bien de todas esas cosas del sistema financiero que yo denuncio en cuanto a mercados organizados, pero sobre todo cómo funciona esa trastienda que Guillermo la explica maravillosamente. Ahora, eso sí, Emilio, ¿tú qué libro te estás leyendo? A ver, infórmanos, a ver, ¿qué tienes entre manos? Muy buenas, Alberto. Muy buenas, Guillermo. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por participar en nuestro programa y ojalá efectivamente sea el primero de muchos programas que podamos compartir. Tienes razón, Alberto. Yo antes señalaba que además de ser doctor en economía, yo como abogado ya con experiencia de unos cuantos años diré que también de hecho podría ser doctor en Derecho, porque tiene efectivamente en su libro, que me permitiréis que lo muestre, La depredación de España, que estoy leyendo actualmente, hace una descripción muy precisa, jurídica, términos civiles, hipotecarios, para poder entender con profundidad qué son los fondos buitres, cómo funcionan en nuestro sistema procesal, mercantil, civil, hipotecario. Y lo cierto es que es revelador, Guillermo, y vuelvo a felicitarte por la valentía y con la claridad que expones este problema, que es difícil encontrar en otros medios, por supuesto, los tradicionales, imposibles. Y ya sería en lugares más especializados, no sé si lo habrá, pero ya de entrada aconsejo vivamente la lectura de Depredación de España, un libro magnífico y que a lo largo de la conversación que planteemos, si me lo permites, Guillermo, me apoyaré en él para hacerte alguna pregunta también, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Estoy deseando ya ser preguntado. Así que muchas gracias por tu palabra, Emilio, y yo espero que, bueno, en fin, estos libros y gracias a este programa, pues que se vaya ampliando la difusión de estas teorías económicas y todas estas cuestiones procesales, como bien has dicho, que yo creo que la gente merece conocer, porque la opinión pública está completamente engañada por los mass media, pero gracias a programas como este, pues cada vez se va abriendo esa ventana de información y de veracidad tan importante para que los españoles conozcan los entresijos de lo que está realmente pasando, ¿no? Guillermo, tenemos la suerte de que haya personas en España con ese carácter investigador, ese levantar verdades que no se conocen. Y tú has dedicado esa labor, sobre todo, a lo que tiene que ver con el mundo financiero. Concretamente a la realidad que se conformaba cuando se producía allá por el año 2012 todo el problema bancario de las cajas de ahorro, cuando se veía que esos balances no eran como inicialmente se pensaba y que había que tomar medidas, sobre todo azuzados por Europa, para sanear todo ese sistema.
Nosotros, Emilio y yo, en muchas ocasiones no nos cuesta demasiado explicar cómo funciona la oligarquía energética, es decir, cómo se fijan los precios de la luz para, de algún modo, esquilmar a los españoles y que luego esos políticos que permiten el proceso puedan ser luego tener puestos dentro de esas empresas. Sin embargo, lo que tú has investigado muy a fondo es cómo la oligarquía financiera, es decir, cómo esos fondos buitre, cómo esos bancos Santander de turno, cómo esas familias financieras históricas en España, en un momento determinado influyen sobre el poder público para ser cada vez más fuertes. ¿Podrías contarnos un poco, resumir un poco todo ese trabajo que tú comenzaste a hacer en el año 2012 y que a veces suena tan difícil de comprender cuando lo vemos en el telediario y escuchamos términos muy difíciles también de comprender al principio? Es decir, ¿cómo lo resumirías tú? Bueno, vamos a ver, en el 2012, después de que Rodríguez Zapatero presumiera en Wall Street de tener el sistema financiero más, bueno, no fue exactamente 2012, fue antes, el más solvente y el mejor del mundo, toda esa trola, ese castillo de naipes que es la banca en España, empezó a colapsar. Hay que decir lo primero que la banca en España y en general en Occidente es una banca fraccionada. Es decir, es insolvente, es piramidal, solamente mantiene un coeficiente de caja del 1%. Con eso no pueden responder a las peticiones de reembolso. Mientras que, por ejemplo, en países como China, como Brasil, como Rusia, es una banca mucho más solvente. Aquí tenemos una banca tan perfecta en la Unión Europea que es insolvente per se. Es decir, vive en un estado de insolvencia latente. Espera un poquito, Guillermo. Vamos a explicar un poco lo de la reserva fraccionaria. A lo que se refiere Guillermo, me corrige si me equivoco, sí, es a que los bancos en España pueden prestar 100 veces más de lo que guardan en sus reservas. Si ahora mismo a nosotros nos pidiera alguien dinero, nosotros prestaríamos lo que tenemos. Sin embargo, el sistema financiero permite a la banca prestar 100 veces más de lo que tiene en la esperanza de que, como no va a ir todo el mundo a retirar su dinero de ese banco, no va a ser necesario tener garantía de todo lo que estamos prestando. Es algo así, ¿verdad, Guillermo? Correcto, correcto. Pero eso requiere una premisa de falta de impagos, es decir, y que es una situación que en las crisis económicas pues no se da, porque en las crisis económicas se impaga mucho. Bueno, partiendo de esta premisa, que es una banca con los pies de barro, hay un indicador que siempre me llamó la atención desde que estudié economía de que la banca es insolvente. Y ese indicador es que ellos siempre reparten la mayoría de los beneficios que generan año a año. Es decir, reparten casi todo en dividendos. Ellos son los primeros que no creen en la solvencia del sistema porque reparten los beneficios a los accionistas en vez de fortalecerse, incrementar reservas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la primera caja que quebró fue la de la caja Castilla-La Mancha porque a alguien se le ocurrió que había que hacer un aeropuerto en Ciudad Real, cosa que era completamente ilógica. ¿Por qué? Porque los políticos, sobre todo los autonómicos, verdaderas pirañas, han visto en estas cajas como un instrumento de electoralismo. Y eso ha pasado en todos los sitios y en todas las comunidades. En Bankia, en fin, ha sido un completo desastre. Entonces, bueno, pues empezaron a saltar las alarmas. Ya había quebrado el sistema bancario inicialmente en países como, por ejemplo, Grecia, luego fue Irlanda, luego Portugal y llegamos a España en el 2012 con el cambio de gobierno y con un sistema que se estaba desmoronando. Bueno, se pidieron ingentes ayudas a la Unión Europea. España puso también ingentes cantidades de dinero. Llegamos a tener en el 2012, creo que un 14% del Producto Interior Bruto de una nación dedicado a ayudas públicas para el sistema bancario. Madre mía. El 14% del Producto Interior Bruto. Además, ayudas que no sirvieron para transformar, renovar, actualizar y fortalecer. Es como un edificio que se está cayendo y se apuntaló. Porque, digamos, los fallos estructurales siguen siendo los mismos. Bueno, en Irlanda se creó un Sareb que allí se llama el NAMA, y en el 2007. Y nosotros lo creamos en el 2012. Esto viene por imposición en parte del Fondo Monetario Internacional, que sabe tanto de finanzas que lo que hace es endeudar cada vez más a las naciones, ¿no? Y también por parte de la Unión Europea. El Sareb es un ente, en teoría, de carácter privado, aunque casi tiene el Estado más de la mitad del accionariado por el FROB, el Fondo de Regulación y Ordenación Bursátil. Entonces, se creó este ente, o también llamado Banco Malo, con una única finalidad: traspasar los activos tóxicos,
principalmente por parte de las cajas de ahorro quebradas como Bankia y también de bancos, con el objeto de que desde 2012 al 2027 se liquidaran esos activos tóxicos, ya sean propiedades a medio terminar, ya sea deuda tóxica, deuda impagada, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, lo que se hizo en España básicamente para rescatar a esas cajas de ahorros fue permitir que quitaran de sus balances en total 51.000 millones de euros en activos tóxicos. Esa cantidad está sobrevalorada. Realmente no hubo tasaciones siguiendo los cánones preestablecidos, es decir, no se visitaron las fincas. Es decir, la mayoría de los casos se valoraron unos 200.000 activos en apenas un mes, creo, y por un equipo de 60 personas. O sea, realmente aquello fue un aquelarre, y además también ya la prensa extranjera, que lo localicé, en concreto la agencia Bloomberg, ya dijo que se estaban sobrevalorando esos activos. Bien, a cambio de esos activos tóxicos sobrevalorados de 51.000 millones de euros, se emitieron bonos, es decir, deuda por parte del Sareb, que se intercambió, es decir, de tal forma que, por ejemplo, Bankia quitó de sus balances 21.000 millones de euros de activos tóxicos y recibió bonos con garantía del Estado de 21.000 millones de euros a amortizar hasta el 2027. Por lo tanto, se hizo un canje de deuda, una deuda eminentemente tóxica, sobrevalorada por una deuda de primerísima calidad. ¿Ok? Cuando te refieres a tóxica y de primera calidad, tóxica te refieres a que nadie la va a pagar. Es decir, un crédito que nadie va a pagar, sin embargo, yo te lo cambio por deuda del Estado que sí se va a pagar, obviamente. Correcto. Esa es en esencia la operación. ¿Qué es lo que pasa? Si comparamos, o sea, realmente dicen, bueno, el Sareb es una entidad privada, no se somete, por lo tanto, a la ley de contratos del Estado, no hay publicidad, no hay pliego de condiciones, no hay transparencia. ¿Qué es lo que hace? Pues empezó todo tipo de chanchulleos, sobre todo con los fondos buitre. Con los fondos buitre se llevaron la joya de la corona a precios ridículos. ¿Cómo podemos evaluar el comportamiento del Sareb español? Pues comparándolo con el Sareb irlandés, el famoso NAMA. El NAMA se crea antes, en el 2007, el Sareb español 2012, y el NAMA ha amortizado 3 años antes de lo previsto, digamos, todas sus deudas. En el 2017 ya había cancelado los bonos. Pero, fijaros la jugada, allí no se hizo un canje de deuda tóxica por deuda con garantía del Estado, sino que allí lo que se buscó fueron inversores en los mercados financieros a partir de unas valoraciones que cotizaban en la bolsa de Dublín, ¿ok? Con unas rentabilidades, etcétera, etcétera. Es decir, se pidió al mercado financiero, se pidió dinero, y ese dinero se dio a 5 entidades bancarias irlandesas que estaban en situación muy mala, ¿no? Hay que decir que la página web de la NAMA es un pozo de transparencia. ¿Por qué? Porque allí por lo menos te sabes qué activos se traspasaron y cuáles fueron las tasas de descuento. Es decir, por cuánto se aminoró ese activo tóxico a la hora de pagarlo. Pues en torno, imagínate, pues un 60% y tal. Mientras que aquí en España es que lo desconocemos. Lo desconocemos de una forma absoluta. Bien, bueno, la realidad es que el NAMA ha conseguido, como digo, amortizar. Ellos hicieron una operación de reestructuración del sector financiero de 31.000 millones de euros, que, bueno, nosotros fuimos 51.000, ellos 31.000, es una relación mucho más pequeñita, pero ha conseguido, y además esos bonos también iban con la deuda del Estado irlandés, ¿ok? De la República de Irlanda. Por lo tanto, la operación es muy parecida, pero a la hora de liquidar esos activos, yo por lo que he leído en la web de NAMA, ellos fueron mucho más inmediatos, mucho más profesionales, mucho más operativos, negociaron con los deudores, optaron por vender los activos lo antes que pudieran, de tal manera que hicieron un plan muy agresivo a priori. Mientras que en el business plan del Sareb se estimó una rentabilidad del 13%, cuando ha sido una rentabilidad pues absolutamente negativa. De hecho, ahora mismo está descapitalizada completamente y acumula unas pérdidas de 8.000 millones de euros, mientras que el NAMA irlandés, es decir, el Sareb irlandés, acumula unos beneficios de 1.500 millones de euros. Es decir, aquí nos encontramos ante un latocinio absoluto, donde han fracasado todos. Y además donde los políticos echan la culpa unos a otros. El que gestó este monstruo fue Mariano Rajoy con Luis de Guindos, que rápidamente salió huyendo a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, donde mora ahí
como un auténtico, yo creo que le deben ir señalando por los pasillos, ¿no? Como le deben estar tirando, yo qué sé, poniéndole papelitos de inocente en la pared porque es un nefasto. Bueno, este es cuando era Lehman Brothers, el representante de España se enteró de que le habían quebrado, bueno, de que le habían intervenido porque fue a pagar una comilona y la tarjeta Lehman Brothers ya no estaba operativa, la habían cancelado. Entonces, fíjate tú qué calidad de sujeto el... Bueno, y desde el 2018, porque claro, aquí el PSOE se lava las manos como Pilato, le echa la culpa al PP, pero desde 2018, que ya estaba el ínclito doctor en economía fraudulento Pedro Sánchez, desde el 2018 hay 7 informes de la Comisión Europea que dicen que el Sareb ni tiene modelo económico, es una ruina, no está vendiendo nada, es un desastre, y hasta que ya en enero del 2021 Eurostat, que depende de la Comisión Europea, ordena taxativamente al Estado español a considerar al Sareb una empresa de índole público a efectos de contabilidad nacional. Por lo tanto, la deuda viva de 35.000 millones de euros computará desde ese mismo momento como deuda pública y el déficit acumulado, es decir, las pérdidas acumuladas de 8.000 millones de euros ya desde entonces se endosa en el déficit del Estado. Bueno, pues desde 2018 el señor Pedro Sánchez lo sabe y desde 2018 el señor Pedro Sánchez no ha hecho nada. Yo estuve viendo el otro día el debate de la nacionalización del Sareb y la verdad es que tengo que reconocer que me quedó perplejo. Desde Esquerra Republicana absteniéndose, Bildu absteniéndose, los indepes, digamos, de Puigdemont votando a favor. O sea, Ciudadanos como partido liberal apoyando la nacionalización del Sareb. Ciudadanos. Pero fíjate, Guillermo, liberales. Fijaos que lo que está diciendo Guillermo es de horda, porque lo que está explicando es que estaban votando que todos esos activos tóxicos pasaran a ser algo que pagaran los españoles de manera directa con su deuda. Perdona, Guillermo. Sí, así, claro, así. El PP, pues lógicamente en su papel de, en fin, de derecha, pues eso, liberaloide, en fin, no se hace cargo de, tenía que haber pedido perdón, pero bueno, él... Y luego Vox, pues tuvo un discurso eminentemente técnico. Rubén Manso es un gran diputado, él es inspector del Banco de España de excedencia, pero claro, un discurso político. Es decir, ¿qué es lo que había que haber pedido en ese momento? Auditorías de todas las operaciones, una comisión de investigación. ¿No os acordáis cuando Guerra decía auditorías de infarto? Pues estas son auditorías de macrosinfartos, porque no puede ser que esa ruina vaya a pasar de tapadillo por el Congreso de los Diputados, vaya a ser asumida por todos, y aquí todo el mundo mirando a otro lado, cuando estamos hablando de un incremento del Producto Interior Bruto del 3%. Del 3%. O sea, hablamos de los ERES en Andalucía, esos son 400 millones. Esto multiplica esa cifra, bueno, pues por 100. Casi por 100, sí. Porque tú estás hablando de que solamente esa operación, el cargar al Estado todos esos activos tóxicos, aumenta la deuda del gobierno del Estado español en un 3%. Solamente esa jugada. Solamente esa. Una locura. Así que bueno, y ahí estamos investigando, pidiendo. Yo, por ejemplo, estoy pidiendo, quiero saber quiénes son los bonistas actualmente. Claro. Y el ministro de Nadia Calviño dice que no lo sabe. O sea, los bonistas originales ya sé quiénes son. El principal de todos es con 21.000 millones Bankia, con 8.000 millones la Caixa Catalunya, la de Narcís Serra, y luego pues están otra serie de bancos, el Banco Valencia. Pero claro, yo quiero saber quiénes son los bonistas, es decir, los que tienen esos derechos de cobro con garantía del Estado, y me dicen que no tienen ese dato. O sea, nos están tomando el pelo, nos están estafando y bueno, tarde o temprano se sabrá quiénes son esos bonistas. Y además, en todo lo que tú describes, perdona que te interrumpa, hay algo flagrante, y es que teóricamente, si, como bien comentas, es el PP el que en su momento articula ese sistema, si el PSOE fuera mínimamente honrado, podría haberlo levantado, podría haber dicho esto es lo que hay, estos señores han hecho esto y esto. Sin embargo, no han hecho absolutamente nada de eso, se han mirado para otro lado, y estaría ideal, además, que nos explicaras qué función juega en todo esto los grandes fondos que se están aprovechando de ir tomando esos activos a precio probablemente ridículo y obteniendo el beneficio. Así es. Bueno, los grandes fondos de inversión llevan depredando España desde básicamente desde 2012. Es decir, además incitados e invitados por la Comisión Europea, por la Unión Europea.
¿Por qué? Porque los fondos buitre han aportado esa liquidez pues que en ese momento no existía. Era como la sangre que necesitábamos, pero era una sangre absolutamente contaminada. Claro. Esto ha pasado, por ejemplo, en Grecia, en Irlanda. Por cierto, en Irlanda hay una ley que regula los fondos buitre, obliga a registrarse a los fondos buitre, por el Banco de Irlanda, y también obliga a comunicar al deudor cuando su crédito ha sido cedido a un fondo buitre. Eso es muy importante. Irlanda tiene una conciencia a este respecto y además ha sido criticada por la Comisión Europea, diciendo que ¿dónde va Irlanda? Digo, pues en Japón han prohibido por seguridad nacional la entrada de fondos buitre a su territorio. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿cómo han depredado los fondos buitre? Guillermo, disculpa, para introducir el concepto de fondo buitre a quien nos esté escuchando, ¿podrías dar una pincelada de qué se entiende por fondo buitre? Claro, vamos a ver, es como una especie de banca desregulada que no está registrada en ningún sitio, que viene de paraísos fiscales y que compra a precio de saldo activos para luego revenderlos y conseguir unas rentabilidades especulativas. Y las compra a precio de saldo porque ese vendedor del activo lo vende barato porque necesita esa liquidez, ese dinero de manera perentoria, como nos explicaba ahora Guillermo. Exactamente, o sea, son grandes masas financieras sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de exigencia administrativa, no están sujetos a ninguna autoridad, es una empresa como una SL normal que se dedica a comprar, digamos, créditos del mercado regulado, que están regulados por el Banco Español, es la creación de un mercado bancario desregulado completamente donde el fondo buitre hace y deshace sin ningún tipo de control. ¿Ok? Es básicamente un fondo buitre. Al ser solamente una entidad destinada a dar liquidez, es decir, a comprar activos, no necesita todas las regulaciones que una empresa dedicada al crédito podría llegar a necesitar. Claro, no va a dar préstamos, ni va a... O sea, simplemente es una acción meramente carroñera, especulativa. Eso es. Fijaros que para evitar este tipo de prácticas es muy interesante porque lo desarrollo en varios libros y en mis conferencias que he dado de cursos en los colegios de abogados en Madrid, Logroño, en Palma, Mallorca. Esto ya existía en el Imperio Romano. Esto, además, explica uno de los motivos por los cuales se derrumbó el Imperio Romano, porque había una especulación financiera ya desatada, ¿no? Pero los romanos inventaron una solución que era el retrato crediticio, que es la posibilidad de recomprar el crédito al precio al que ha sido cedida. Esto viene contenido en el artículo 1565 en el Código Civil Español y gracias a España está en el Código Civil filipino, en el de Puerto Rico, en el de Chile, en el de Colombia, en el de Guatemala. Es un derecho esencial para luchar contra este tipo de prácticas especulativas. Es decir, de acuerdo, tengo un nuevo acreedor porque ha comprado mi crédito, digo, ¿por cuánto lo has comprado? Pues si yo debía 100 y la ha comprado por 1, pues mira, toma tu 1 y vete corriendo, ¿ok? Es como una especie parecida al retrato legal que tienen los inquilinos cuando la vivienda se vende, ¿ok? Es derecho romano puro y duro. Bien. Se ha estado hurtando a los españoles de una forma infame desde el 2012 ese derecho al retrato crediticio. De hecho, hace poco, en el 2020, poquito antes de la pandemia, una sentencia infame del Tribunal Supremo, con un ponente que además era, que no sé cómo ha dado el salto, de registro de la propiedad a ponente de esa sentencia donde aniquila el retrato crediticio a nivel de jurisprudencia, ¿ok? Otra cosa es que los jueces inferiores lo siguen aplicando. Pero bueno, para que veamos cómo el Tribunal Supremo está en la pomada y está en la corrupción financiera, porque ya he escrito artículos yo de los vínculos que tiene el Grupo Prisa con la Sala Primera del Tribunal Supremo y con el Sareb. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Los vínculos entre el Sareb, los fondos buitre, el Grupo Prisa y la Sala Primera del Tribunal Supremo. ¿Ok? Bueno, a lo que voy. ¿Cómo han depredado al Sareb? Se han quedado con las mejores joyas de la corona. Muy sencillo. Hay que pensar que ahora mismo los principales accionistas de referencia de los principales bancos españoles son los fondos buitre. ¿Ok? Tanto el se puede hablar de nombres, ¿no? Por Dios, se debe. Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell. Es decir, sus accionistas de referencia son fondos buitre. ¿Ok? Que entran con pequeños accionarios y luego tienen... Entonces, claro, hay una situación aquí de conflicto de intereses brutal. Por cierto, los principales accionistas privados del Sareb era el Banco Santander, etcétera, etcétera. O sea que, digamos, ellos actúan de una forma indirecta a través de esa propiedad en los bancos españoles. El Sareb apostó por un modelo de comercialización a través de lo que se llaman servicers, es decir, como distribuidores, comercializadores. Esos comercializadores
estaban en manos de fondos buitre. Es decir, eran fondos buitre los que vendían las joyas de la corona. Es decir, es como si yo pongo a vender propiedades pues, a un mafioso. Entonces, ¿y las valoraban ellos? ¿Eh? ¿Las valoraban ellos también? Absolutamente. Todas las operaciones se han hecho sin publicidad y sin pliego de condiciones y además con unas asignaciones. Bueno, tú fíjate cómo será que en el 2014 se dan en Wall Street los premios al pelotazo. Al premio de combinación. Pues se lo llevó con una venta que hizo el Sareb, no sé si es a BlackRock o a Blackstone, lo decías en el pelotazo. O sea, esto es como que te dan hasta un premio. O sea, cuando has hecho la operación más especulativa, el chollazo padre, ¿sabes? El 2014 se lo llevó, el Sareb tiene... Entonces, claro, esto es lo que digo yo, que este tipo de operaciones hay que revisarlas. Vamos a ver, hay que revisar los informes de valoración de los activos. Y hay que valorar sobre todo las operaciones de unas determinadas cuantías. Porque, claro, ya sabemos que luego dicen, bueno, vamos a valorarlo todo y empiezan por una venta de una plaza de garaje, ¿sabes? Así no echan estos políticos de mentirosos. No, vamos a ver por cuantías económicas. A ver, ¿tú qué has vendido? ¿En base a qué informe? ¿Ha habido un concurso? ¿Ha habido una subasta? Porque este tipo de operaciones exigen una transparencia y para adquirir un mayor valor, lógicamente, pues que haya una concurrencia de pujantes, ¿no? Como se llama, de subasteros, ¿no? Aquí nada. Entonces, al final, vamos a ver, todo esto se ha trascendido al mercado. Y el mercado se ha dado cuenta, el mercado independiente, que esto era un chanchullo. Tengo amigos empresarios que han estado llamando al Sareb preguntando por propiedades. Es que no te cogían el teléfono. Es como casi más difícil que llamar al SEPE, en la época de la pandemia, ¿os acordáis? Sí, perfectamente. No te atendían, es igual. De hecho, corría un chiste muy gracioso en las redes sociales que si tú le pedías, por ejemplo, información sobre un ático de lujo en Ibiza, que tenía el Sareb, probablemente te acabarían vendiendo o ofreciendo una nave industrial en Cuenca. Es decir, era un chanchullo, donde además los gestores se han dedicado a cobrar grandes sueldos, porque hay que ver los sueldos que han cobrado, es decir, tendrían que devolver hasta la última peseta porque la gestión ha sido nefasta, y entonces, bueno, pues sí, mucho jijiji, pero claro, luego vas al Nama irlandés y dices, bueno, ¿esto qué es? Entonces aquí esto se ha tapado porque, claro, realmente fijaros que de la deuda total de 51.000 millones de euros solamente se ha vendido. En un periodo, además, donde los precios de las viviendas han subido, solamente se ha amortizado 16.000 millones de euros. ¿Y cuánto queda? Pues dos tercias partes, 35.000 millones de euros. Para lo que quedarán ya muy pocos bienes de valor que puedan, de algún modo, amortizar todo ese dinero. Claro, lo que queda es la morralla que nadie quiere, que nadie lo va a sacar, ¿sabes? Entonces, claro, realmente quedan, pues, vuelvo a decir lo mismo, activos que no fueron tasados como es debido, que no fueron visitados. Fíjate, esto lo leí en la agencia Bloomberg, para que veáis cómo en España vivimos una especie de cordón informativo, pero fuera trasciende, porque realmente que hay analistas financieros que dicen, oye... para que les den un premio al pelotazo, imagínate si trasciende. La cuestión de España es galopante y desenfrenada, ¿no? Como una vez dijo el Washington Post. Fijaros, se catalogaban los activos en unos rangos y en función de estar en esos rangos se valoraba más o menos. Es decir, el primero es un solar, ¿ok? Pues un solar es de rango 1. Si el solar tiene un edificio ya con los cimientos, pasa a rango categoría 2. ¿Qué hacían los jetas? Iban y ponían unos alambres, tal cual, o sea, unos palitos, entonces decían, ¿tiene cimientos? Y decían, pues sí, pues vamos al rango 2. Tipo 2. Fijaros, y esto viene de la agencia Bloomberg, o sea, viene de la agencia Bloomberg. Este tipo de valoraciones, donde se utilizaron alambres como simulando cimientos de un edificio, yo creo que lo mínimo que exigiría es una auditoría por parte de los responsables, ¿no? Entonces, lo que hay que pedir son los informes de valoración, las ventas más importantes, etcétera, etcétera. Y luego también, hoy le hablaba con un periodista que me ha llamado sobre esta cuestión, porque sé que estos artículos que estoy publicando están molestando, cosa de que me alegro muchísimo. Luego habrá que valorar también esos bonos, ¿no? Porque si están sobrevalorados, lógicamente hay que hacer un ajuste contable, un ajuste de valoración de ese bono. Porque a lo mejor lo que a ti se te dio por 10 no valía 10, valía 1. Entonces, no pretendas cobrar 10 cuando realmente tú sabes que valía 1, ¿ok? Y eso puede ser una valoración a posteriori que, de luego, España tendría derecho
a llevarla a la práctica. Y reduciría esa deuda pública en función de la demasía en la que se ha valorado ese bono. Exactamente, se tendría que reajustar esa deuda, ¿eh? Y más cuando son entidades bancarias españolas. Vamos a ver, por ejemplo, Bankia. ¿Quién se ha quedado Bankia? CaixaBank, ¿no? Sí. Pues yo creo que esos 21.000 millones de bonos, o 2/3 partes, pongamos 13.000 millones de euros de bonos, los tiene, creo, no lo puedo asegurar, los tiene CaixaBank. ¿Cuánto ha pagado CaixaBank por Bankia? ¿Cuánto ha pagado CaixaBank por Bankia? Teniendo sus bonos, porque que yo sepa, vamos, aquí se asignan los bancos por 1 euro, ¿no? Ya sabemos el Banco Popular, ¿no? O sea, ¿cuánto se ha pagado? O sea, hasta tal punto es importante lo que dices, que cuando en su momento se quiso hacer el canje de fusión de Bankia, si se hubiera valorado correctamente ya no solamente la entidad, sino esos bonos que tiene que aumentan el precio, al accionista de Bankia se le habría pagado mucho más por sus acciones de lo que finalmente se le pagó. Es que ese es un tema muy interesante, porque a la hora de valorar los activos, por ejemplo, que adquieren los fondos buitre, un fondo buitre, por ejemplo, cuando adquiere, digamos, créditos hipotecarios, sabe que no va a cobrar, pero va a por la garantía, que es el inmueble. El inmueble. Efectivamente. Y están pagando en torno a un 5 o 10% del valor nominal de la deuda. Yo lo que me pregunto es, contablemente, cuando un banco contabiliza, digamos, un crédito impagado, un crédito hipotecario, sí. ¿Contabiliza el valor de la hipoteca? Porque yo creo que no lo contabiliza. Porque si no, la situación no sería tan lamentable. No sé si me explico. Perfectamente. Yo entiendo que no se está contabilizando. O sea, se da el crédito por perdido, se da de baja el balance, bueno, y la garantía asociada. Pero ya sabemos los principios contables españoles, el principio de prudencia valorativa, correlación de ingresos y gastos. Vamos a ver, si tú tienes un crédito impagado, hipotecario, que la hipoteca, pues imaginemos que deja de ver 1 millón de euros. Pero tienes un activo que en el valor de mercado vale 800.000 euros, ¿ok? ¿El quebranto cuánto es? 200.000. ¿Qué es eso de venderlo por un 5% de su valor? Exacto. Eso es exactamente lo que en su día con la dación en pago se intentaba de algún modo limitar. Es decir, los juzgados decían, oiga, usted va a eliminar completamente el crédito si toma el bien inmueble. Luego ya le interesaba a esa entidad que el bien inmueble luego se vendiera a un precio lo suficientemente alto como para compensar la pérdida del crédito que había tenido. Correcto, correcto. Es que ese es un tema también muy interesante que tenemos que valorar. Por cierto, que en la ley de crédito hipotecario en el 2019, yo tengo un informe del gobierno de Pedro Sánchez diciendo que se iba a incluir la dación en pago, ¿ok? Y al final no se incluyó, ¿ok? O sea, al final, ¿quién legisla? Se dicen los bancos, pero es que ya no son los bancos, son los que están detrás, que son los fondos buitre. Los que se van quedando con las joyas de la corona y los que nos imponen nacionalizaciones total, porque claro, el gran beneficiado de esa nacionalización es el accionista que está detrás, que es el fondo buitre. O sea, realmente los bancos españoles son meros sociedades pantalla, como se dice. O sea, no hay accionistas españoles, no hay un capital español, son los tiburones de Wall Street. De hecho, esto me trae a la memoria una conversación que tuve contigo, Alberto, no sé si la recuerdas, en relación a las tasaciones. Porque claro, cuando un comprador de un inmueble iba a pedir ese crédito hipotecario, te obligaban a llevar una tasación y te decía qué tasadora tenía que ser la que estableciera el precio de mercado de ese bien para que tuviera un respaldo suficiente esa operación de compra-venta. Sin embargo, después de la crisis de 2007, esas tasaciones no tenían fuerza vinculante, por lo que tú dices, Alberto, que lo de la dación en pago, porque no se permitía la dación en pago y lo que entraba en una fase de ejecución hipotecaria. Pero es que lo que denuncia Guillermo es terrible porque hay tal opacidad que tú tienes en juego tu bien inmueble, porque es tu crédito el que en teoría queda en el aire y se vende por lo que sea, no se va a reducir el crédito porque lo hemos vendido por muy poco dinero, pero es que como no ha habido la suficiente publicidad y la posibilidad de que haya una puja pública por ese bien inmueble, tú sigues debiendo un montón de dinero cuando en realidad se tenía que haber reducido tu deuda. No sé si claro, por el derecho al retrato crediticio, que claro, es un derecho que tenemos desde la época de los romanos y que realmente es lamentable el Tribunal Supremo y estos registradores de la propiedad y estos notarios que, bueno, no se trata de señalar a nadie, pero se han ido beneficiando determinados colectivos, también los despachos de abogados de los fondos buitre, porque los fondos buitre han entrado, vamos a ver,
es una cosa muy interesante. Cuando se venden estas carteras masivas, fijaros, el derecho al retrato crediticio en España habla de cesión de crédito litigioso, es decir, que el crédito esté en un trámite judicial, ¿no? Bien, esté pendiente de sentencia. De hecho, los colombianos en un perfecto español dicen que lo que se está vendiendo ya no es el crédito, sino es el evento incierto de la litis, es decir, el resultado del mismo. Es decir, sí. Cuando se están vendiendo una cartera, pongamos, de 100.000 créditos hipotecarios en España, litigiosos, realmente lo que se está vendiendo es el actuar de la justicia. Se está poniendo en una lonja internacional. Ya sabemos, la justicia española adolece de problemas estructurales, lentitud, leyes obsoletas, desmadre, etcétera, etcétera, corrupción, sobre todo en las cúpulas. Entonces, es muy interesante porque eso evidencia lo poco que vale la justicia española. Porque yo si vendo 1.000 créditos litigiosos y lo valoro a un 5%, lo que estoy diciendo es, bueno, pues que esto vale a nivel de justicia española en términos de plazos, de lentitud, de resoluciones, de recursos, un 5% del valor nominal. Por eso hay una sentencia muy interesante del año 50 y tantos del Tribunal Supremo que dice que está muy mal hacer de la justicia objeto de especulación, refiriéndose precisamente a este tipo de operaciones. Y es lo que yo intento trasladar a los jueces, que cuando están valorando la cesión de un crédito litigioso, lo que se ha transferido no es ese crédito. O sea, es el crédito aparente, pero en el fondo es el comportamiento de la justicia. Lo que dicen los colombianos, el evento incierto de la litis. No sé si me explico. Te explicas muy bien. Y cuando ya hablas de 5%, lo que evidencia es una falta absoluta de confianza en la justicia. Absolutamente. Es decir, si la justicia... Perdón, Emilio. Sí, un grado de incertidumbre altísimo. Brutal. Claro. Si hay seguridad jurídica, el que está en litigio, con un adecuado asesoramiento, debe tener una previsión más o menos cercana al resultado de esa sentencia. Sin embargo, efectivamente, si el valor es un 5% sobre ese crédito litigioso, lo que estamos hablando es de que existe un grado de incertidumbre altísimo. Aparte que los propios jueces se tendrían que estar concernidos como garantes de la función jurisdiccional, decir, oiga, digo, pero ¿cómo que se están vendiendo en mi juzgado 1.000 créditos litigiosos? O sea, ¿qué pasa? ¿Y por qué no se venden 1.000 créditos litigiosos de otras cuestiones? Y ya hacemos lotes, ¿no? Porque aquí todo el mundo se pone a hacer lotes, ¿sabes? Entonces ¿qué vemos? Pues que la justicia pues, es un mercadeo. Esto los romanos lo vieron muy acertadamente y al final dijeron, establecieron una presunción es decir, ¿cómo lo arreglaron los romanos? Con una presunción juris tantum que decía que se presumía de mala fe toda la cesión de crédito y el nuevo acreedor solamente podría recuperar, si acredita que es de buena fe, lo que haya pagado por ese crédito. Porque hay cesiones de crédito que tienen una lógica. Es decir, si yo me voy fuera de España y tengo un crédito contra un vecino, pues eso la gente no lo sabe, que los créditos, las acciones legales se pueden vender en el ámbito civil, ¿ok? Eso tendría una razón de ser. Pero lo que no tiene razón de ser es este mercadeo. Entonces, los romanos establecieron una presunción de mala fe. Con lo cual, ¿qué significa eso? Que tú vendes un crédito, el que la asume lo ha perdido. Salvo que acredite que ha sido de buena fe y solamente podrá recuperar la cantidad, ese 5%. Fíjate qué sencillo lo tendrían los políticos en España y en Europa para acortar de raíz este tipo de prácticas especulativas. Sí. Los romanos lo tienen todo muy bien trabajado. También es cierto, Guillermo, que la inseguridad jurídica nace en gran medida en la mala técnica legislativa. Es decir, porque a fin de cuentas el tribunal tiene que limitarse o atenerse a lo que establece la norma. Hay una interpretación por parte del juez o el tribunal y tiene que aplicar la ley. El problema es que la ley cada vez está peor redactada, la técnica legislativa es mala. Permitidme que ya aproveche para una anécdota, ¿no? Hasta dónde estamos llegando. Hace cosa de 2 o 3 semanas saltaba una noticia en la que una modificación del Código Civil de 2020, diciembre de 2020, esa modificación se llevó a cabo en diciembre de 2020, el legislador confundía causante por causaviente. O sea, la modificación del Código Civil. Si no me equivoco, era el artículo 904.
era escandaloso. Eso formó parte, se escandalizó la comunidad de juristas, profesores de derecho, porque decían, pero bueno, ¿cómo es posible que se le haya pasado esto al legislador? Cuando el Código Civil en realidad es la joya de la corona. Yo creo que todo estudiante de derecho, cuando estudiamos el Código Civil, era una referencia en cuanto a modelos de redacción, a claridad expositiva. Sin embargo, es que estamos entrando en una dinámica de hiperregulación, hiperlegislación, pero con una falta de conocimiento de lo que se legisla patente y lamentable. Fijaos que la figura jurídica de la cesión de crédito a la que hace referencia Guillermo es tan vieja, tan antigua, que prácticamente no necesita regulación. Tú tienes en el Código Civil suficiente regulación como para que efectivamente quien ha tenido o ha debido un dinero, si ese crédito pasa a otra persona, tenga la posibilidad, no solamente lo debe conocer, sino pueda actuar en esa operación. ¿Por qué tenemos que crear una regulación nueva? Es decir, ¿para qué? ¿Para esos fondos buitre? Ese es el problema. Es decir, para amparar una ilegalidad absoluta dentro de una nueva legalidad creada. Es una barbaridad. Así es, así es. La verdad es que es un desamparo absoluto y vuelvo a insistir en lo mismo. En Irlanda hay una ley que ya les regula, los obliga a registrarse, ya están sujetos a supervisión y sobre todo que el deudor sabe quién es su acreedor. El problema es que en España hay cesiones sucesivas, de tal manera que incluso ha habido sentencias en las cuales no son capaces de delimitar el perímetro de la cesión. Es decir, estamos hablando de hacer una bola, de trasladarla, y de repente un procedimiento ejecutivo, y bueno, ya sabemos cómo son los procedimientos ejecutivos en España, y a una persona pues se le pide, ¿no? Y ni siquiera llegan a inscribir en el registro de la propiedad esas hipotecas, esa titularidad, cuando yo creo que el derecho hipotecario obliga a los nuevos hipotecantes el inscribir su derecho a la hipoteca para poder ejercitar esa acción ejecutiva o esa garantía hipotecaria, ¿no? Pero bueno, se han saltado toda la torera, pero bueno, yo tengo confianza también en los jueces, porque también hay jueces que plantan batalla. Es muy interesante el tema de las cesiones de remate, el tema de las titulizaciones de crédito. En cuestión, las cesiones de remate, se ha detectado que en muchas ocasiones el banco que ejerce la acción ejecutiva no es realmente el propietario del crédito y por lo tanto no podría ejercitar una acción ejecutiva hipotecaria. Pero luego le traspasa el bien al fondo buitre con una cesión de remate donde ni siquiera queda acreditado el importe que ha pagado, digamos, el fondo buitre por ese bien. Por ese bien, vamos a decir, por esa deuda que ya ha sido traspasada previamente. Es decir, ni siquiera se están subrogando en algunos de los procedimientos los fondos buitre en la posición del banco cedente, ¿no? Con lo cual, vemos que hay una realidad que es la lentitud de la justicia, normas obsoletas, que podrían ser eficientes si se aplicaran en su sentido romano, pero luego vemos que hay todo un entramado que opera por detrás. Entonces el banco ejecuta una vivienda, pero ya no es el propietario del crédito. Entonces, ¿esto qué es? O sea, que se está vulnerando el derecho a nivel de estafas procesales, pero de proporciones apocalípticas. ¿Y qué pasa? ¿Y nadie hace nada, no? Eso te quería preguntar, Guillermo. ¿Qué reacción mediática has encontrado? Porque esto que estás tú planteando aquí es un escándalo. Y con la claridad... De hecho, fíjate, Emilio, que el artículo de Guillermo está, creo que no sé si es en el ABC, del año 2012 ya. Ya estabas tú anticipando todo lo que está sucediendo ahora, en aquel entonces. Sí. Era en la Gaceta de los... En la Gaceta, sí, perdona, sí. ¿Qué reacción mediática? Los medios de comunicación que están permanentemente machacándonos con noticias que en realidad no tienen más trascendencia muchas veces en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, una cuestión tan importante, tan esencial como la estabilidad económica de la deuda pública o del Estado, ¿esto qué difusión tiene? ¿Cómo se trata? Bueno, vamos a ver. Es muy difícil hoy en día... Digamos, yo he conseguido, pues Telecinco me ha hecho varios reportajes, pero a nivel de telediario y donde, bueno, pues dan ciertas pinceladas. Lo que pasa es que en este mundillo de las hipotecas cedidas están luego todas estas agrupaciones que giran en torno de la extrema izquierda, de Ada Colau,
que no han conseguido nada, estas plataformas antidesahucios, no son nada más que satélites de la izquierda para que todo siga igual, para que Ada Colau de turno o el Ribó sean alcaldes del municipio y todavía todo se degrade más. Y los fondos buitres sigan a saco, porque ¿qué desahucios ha parado Ada Colau? Carmena, que iba también de la plataforma antidesahucios, ¿qué han hecho? No han hecho nada. No han hecho, o sea, Podemos, como el marxismo, proviene de este liberalismo radical y descerebrado. Entonces, es muy difícil. Y luego, por otro lado, son conceptos jurídicos y económicos difíciles de encajar. ¿Por qué? Porque en la mentalidad, digamos, española, solamente concebimos que se venden bienes. Se vende una casa, se vende un coche, pero desde el 2012 lo que más se ha vendido en España son deudas. Entonces, tú le explicas eso a un estudiante de Derecho o de Economía y le cuesta. Sí, cuesta Pues mucho, entenderlo. Pues imagínate a una persona normal explicarle que su deuda, entonces se abusan del desconocimiento de la gente y bajan el nivel, bajan el listón. Y los medios de comunicación, como son temas controvertidos, pues salvo de una forma colateral, si te encuentras un periodista avispado que realmente le interesa, pero por lo general, pues ya sabemos la televisión que tenemos, el Sálvame y todo eso. De todas formas, y es que aparte de que ya los conceptos son extraños, porque para la gente es muy difícil entender cómo se vende una deuda, pero si una deuda se supone que es bueno, te iba a decir otro término contable, ¿no? Un pasivo, es decir, sí, y luego el problema que hay es que todo esto deriva, todo lo que tú has explicado, deriva en más dinero a pagar por parte de los españoles. Absolutamente. Es decir, lo que tenían que pagar unas entidades privadas, finalmente terminamos pagándolo todos con un artificio financiero súper complejo que está realizado de esa manera para que no se entienda. ¿Cómo va a terminar todo teniendo que pagar por parte de los españoles? Porque es exactamente lo que tú en este informe expones, al fin y al cabo. Es decir, toda esta merdé, por así decirlo, es un artificio completamente articulado para terminar aumentando la deuda que tenemos que pagar los españoles en favor de una serie de individuos privados, ya sea fondos buitre o ya sea banca, que ha en su momento participado de este engaño, que han ido adquiriendo esos bienes a precio de saldo prácticamente, cargando la deuda al Estado, la deuda que vamos a pagar todos. Sí. Así es. Fíjate, sí, perdona. Escribí un artículo en el Diestro que era el último, he escrito también un artículo recientemente en Confilegal sobre lo desmadrada que está la usura en España. La usura ya sabemos, la gente, estos créditos rápidos, o sea, la usura, y en otros países, como por ejemplo en Colombia, Chile, está penalizada con pena de cárcel, ¿ok? Y a lo que hablaba Emilio, nosotros tenemos en España la ley de leyes que, es una ley buena, la ley de la represión de la usura, pero hay que actualizarla. Es una ley de principios del siglo XX. Ya ha pasado ya un siglo. Pero hice un artículo muy interesante sobre el tema del interés bajo el punto de vista de la doctrina católica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ya sabemos que hasta hace pocos siglos el tipo de interés estaba prohibido. Porque si tú prestabas dinero era porque, digamos, por esa ayuda al prójimo. Lo que no está bien visto moralmente es el beneficiarte de las necesidades de una persona. Luego evolucionó y, vale, de acuerdo, te puedes beneficiar, pero de los beneficios que saque esa persona. Es decir, si esa persona con tu dinero le saca una rentabilidad del 5%, pues que te dé la mitad. O sea, eso tiene una lógica también. Es decir, pero lo que ya no es comprensible es lo que nos hemos alejado de los postulados, vamos a decir, canónicos, que se contempla ya no en el derecho romano, sino también en el antiguo pueblo de Israel. Y ya si me apuras, incluso nos vamos a Mesopotamia, que es el origen de la civilización. Ok, en aquella época había momentos de redenciones de deudas, porque es un proceso humano desde que nos acompaña desde el principio de los tiempos que las personas, por su propia naturaleza, sobre todo si económicamente anda canino, está enfermo, tiende a endeudarse hasta el infinito. Y es muy difícil que una persona salga de un proceso de endeudamiento. Es muy difícil. Entonces, ya se establecieron condonaciones, lo que era el año sabático, etcétera, etcétera, ¿no? Es a raíz de la revolución del año 1789 cuando nos van mutilando y despojando esta revolución liberal, que es una revolución burguesa, que va contra determinados estamentos que ciertamente estaban anclados en el pasado, que se tenían que actualizar, pero la burguesía se impone a ese derecho romano que a quien beneficiaba era al pueblo. Porque cuando se establecen estas normas del retrato crediticio, no es porque al César se le haya ocurrido, sino porque había canales
donde los ciudadanos romanos decían, somos una sociedad bien vertebrada, una sociedad próspera, este tipo de prácticas nos están socavando. Fijaros, los fundamentos en la antigua Roma del derecho del retrato crediticio, ¿cuáles son los fundamentos? El primero, poner fin a los pleitos, porque tú pagando lo que ha pagado el fondo buitre, cierras el pleito. Luego, el favor del débil, importante, y conseguir la paz de las familias y de las sociedades. Si estamos ahora mismo con 1000 pleitos de esta naturaleza, que era lo que pasaba en la antigua Roma, la litigiosidad había disparado enormemente, la gente se acuchillaba. ¿Por qué? Porque ya sobre todo perdió la confianza ya estamos hablando del bajo imperio romano, en la descomposición, ya sabemos, invasiones de los bárbaros, demografía inexistente, etcétera, etcétera. Pero el tema económico es capital. ¿Por qué? Porque si no mira, hay un poema que a mí me encanta, lo que pasa es muy políticamente incorrecto, que es el que mejor refleja la usura, que es el poema de Ezra Pound. No sé si conocéis al poeta Ezra Pound. Yo os recomiendo que lo leáis y que lo reflexionéis. Ya os advierto que es un poeta maldito. O sea, está considerado uno de los poetas, bueno, ya sabemos. En fin, pero lo dio en el clavo, porque decía, la usura, mata al niño en el vientre de la madre. Dice, la usura se carga el cortejo del joven a la dama. ¿Sabes? Dice, la usura lleva, digamos, ¿qué más dice? Se cargan los telares, se carga la artesanía, se lo carga todo. O sea, realmente los medievalistas consideraban uno de los peores pecados precisamente la usura, porque lo que hay detrás de los fondos buitre, no lo olvidemos, cuando hablamos de especulación, vamos a utilizar el término que mejor lo define, que es usura. Guillermo, perdona, lo tengo aquí, es que lo tenía, sabía que ¿En qué libro, Emilio? ¿En qué libro? En el documento de manual para... El título lo voy a citar, La estafa del Sareb, manual para comprender la estafa del Sareb. Ese es el documento al que os hacíamos referencia, que Guillermo explica todo ese proceso, que os citaremos luego en la descripción del vídeo. Cuéntalo, Emilio. Y en la página 22, efectivamente, señala aquí Guillermo, dice, la usura es un parásito, mella la aguja en manos de la doncella y paraliza el talento del que hila. Y sigue con otra frase que dice, la usura mata al niño en el útero, no deja que el joven corteje, ha llevado la sequedad hasta la cama y yace entre la joven novia y su marido. Es rapado. O sea, es un poema mucho más extenso, pero yo creo que es el mejor poema que refleja la usura. ¿Ok? Lo que anida detrás de estos fondos buitre que están alterando la paz de las familias, desahuciando, y luego todo esto aderezado con una derecha liberal, que es el PP, que mira a otro lado, y luego una izquierda que lo único que utiliza estos argumentos es, cuando llegan los procesos electorales, agitar a sus bases, provocar odio y enfrentamiento. ¿Y luego qué? Pues si tenemos un gobierno social comunista que no ha regulado nada en contra de los fondos buitre. O sea, absolutamente peor, Guillermo, nada. peor. Social globalista. Peor que comunista, casi. Porque va en la Agenda 20. Por cierto, me hizo mucha gracia cuando nacionalizaron el Sareb, la cuenta en Twitter del Sareb, digamos, alardeaba de que el Sareb cumple 13 de los 20 objetivos de la Agenda 2030. Oh, joder, solo 13. Podemos estar tranquilos porque el Sareb está alineado con la Agenda 2030, con lo cual que metan más dinero de deuda pública. Eso ya nos deja muy tranquilos, Guillermo, saber eso. Oye, Guillermo, fíjate, todo lo que tú has expuesto aquí, que te agradecemos un montonazo lo bien que lo has explicado. Cuando Emilio, Alejandro y yo hacemos programas, explicamos que tiene mucho que ver con ese contubernio que hay entre el poder legislativo y el ejecutivo. Es decir, si tú tienes un jefe de partido que nombra a los parlamentarios, que a su vez van a hacer las leyes a las que ese jefe de partido en teoría se tiene que amoldar, es decir, que si tú no haces las leyes como yo quiero, no te voy a meter en mi lista de partido en la siguiente votación. Y si además tenemos un Tribunal Supremo, como ya antes has explicado, que está totalmente a favor de lo que al Ejecutivo en un momento determinado le interesa, no hay salida. ¿Qué salida le ves tú? Porque nosotros la única salida que le vemos es crear una Constitución donde hay una separación realmente de poderes, que haya un poder judicial independiente y que de todo ese mecanismo puedan surgir, lógicamente, normas adecuadas a la realidad
que el Poder Ejecutivo esté controlado y que los jueces sean independientes. ¿Cuál es la solución que tú le ves a todo esto? Después de tanto trabajar en ello, claro. Bueno, ciertamente la separación de poderes es fundamental, y luego también la recentralización del Estado. Es decir, los poderes autonómicos fragmentan la unidad del poder y al final esto es como en la caída del Imperio Romano. Estamos en una sociedad casi prefeudal. Ya directamente los señores del dinero crearán sus propios guetos y el resto pues vagaremos. Y es una pena haber llegado a esta evolución de la sociedad, que yo creo que es bastante... Bueno, se habla mucho de que viene de la Revolución Francesa. O sea, los tribunales de justicia ya lo inventaron los romanos y si me apuras ya viene del antiguo imperio mesopotámico, es decir, una especie de equilibrio de poderes, con todos sus defectos. En aquella época ciertamente había esclavitud, había unos contextos, pero fijaron la base y si me apuras a poner sobre todo límites al poder ejecutivo. O sea, por ejemplo, en el tema del reparto de los fondos, eso no debía hacerlo el poder ejecutivo. El poder ejecutivo debía dedicarse a otras cuestiones de gestión diaria. Por supuesto, otro de los elementos que hay que incluir sí o sí es, digamos, desmonetizar, como se dice hoy en día, los cargos públicos. Es decir, no puede haber carrera de cargo público, es decir, son cargos honoríficos, puede haber una retribución por una indemnización, por una dieta por desplazamiento por gasolina. Pero ¿qué es eso de que tenemos a gente cobrando 200.000 euros que fuera en el sector privado no cobrarían ni 2 euros? Y que han nacido profesionalmente en la política ya, es decir, no han empatado nunca con nadie, se apuntaron al partido cuando eran jóvenes y no saben hacer otra cosa. Entonces, claro, ese tipo de gente, claro, la solución al Octavio Augusto, pues lógicamente... No. Oye, explícala. Bueno, la solución al Octavio Augusto, ya sabemos quién es el padre del Imperio Romano, es el sobrino de Julio César, que vivió el crimen de esa clase corrupta republicana romana que asesinó a Julio César. Entonces, claro, se encontraba con que quería refundar el Estado, pero se encontró con que había una resistencia de una élite de 10.000 romanos. Entonces optó por una línea dura que, bueno, acabar con ella, que eso le dio al Imperio Romano los 2 siglos de mayor prosperidad económica que ha tenido. Ahora, que estás pasando muy de refilón. Vamos, que se los cargó a los 10.000. Podemos decir que les dio una baja laboral. Acabas de proporcionar un orgasmo intelectual a muchos de nuestros seguidores en este segundo, en este mismo instante. Ahí estamos. Entonces lo verdaderamente relevante es que, digamos, el tema es que la élite no se va a dejar reformar. Es decir, está comprobado que está enquistada. ¿Por qué? Porque vive muy bien, porque realmente no son personas que opten por la meritocracia, han hecho carrera, no pueden vivir de otra manera, son mediocres, se mueven por el afán de poder, o sea, son, digamos, todo lo contrario del buen gobernante. Entonces, claro, hay que fijar una base en esa futura constitución, el que diga claramente que el que quiera dedicarse a la labor pública, que se dedique, pero que no va a cobrar de ella. Es decir, no va a hacer carrera, le va a costar. Es decir, la carrera pública, y la gente dirá, no, es que solamente los ricos se van a dedicar a estas cuestiones. Vamos a ver, o sea, para que se reúne el Parlamento no se tiene que reunir todos los días. Vamos a ver, es que eso es como el que se va al partido de fútbol cada 15 días, pues te vas a una reunión porque tampoco hay tantos temas que tratar. Los gestores públicos, con esta cuestión de quitarles el manejo de los fondos de la Unión Europea, etcétera, etcétera, tiene un gestor profesionalizado, pero que no dependa del Poder Ejecutivo. Y que sufra lo que se llamaban en los siglos de oro, ¿os acordáis? Los juicios de residencia, las auditorías de infarto. Eso sí que eran... Fijaros cómo sería, yo escribí una novela muy bonita de uno de los últimos virreyes de España en Portugal, Diego Silva y Mendoza. El cargo, como virrey, los cargos, él tenía que poner dinero. Le costó, yo creo, de 200.000 ducados de oro. Es decir, eran personas que dedicaban parte de su fortuna para... Y aún así... Luego venía su sucesor y le hacía una auditoría. Y tenía que justificar hasta el último ducado. Ese tipo de responsabilidades hoy en día ya no existen. Por ejemplo, se fue Rajoy, se fue Zapatero, ¿y qué hace Rajoy? No lo juzgó. Lo tenía que haber juzgado. Ahora cuando se fue Rajoy, ¿cómo se fue y cómo dejó España? Incrementó la deuda pública un 30%. A mí me hace mucha gracia y me encanta, por ejemplo,
cuando en Portugal, el virreinato del Perú, perdón, en Perú, el virreinato del Perú, juzgan a los presidentes. Los juzgan y los encarcelan. ¿Sabes? Es que tenemos que dar, hay un paso ahí que tenemos que dar. Es decir, no puede ser que se vayan de rositas porque se instala la impunidad. Y de hecho, en Perú, bueno, acaban casi todos, pues eso, en el banquillo de los acusados, o lo que ha pasado, por ejemplo, con Lula da Silva. Es que realmente te emociona, o lo que ha pasado con Netanyahu, que está siendo procesado, o con otros también presidentes o primeros ministros de Israel. Si tú lo haces, la pagas, pero aquí se ha instalado la impunidad en la cúspide, y ahora Pedro Sánchez se creerá que se va a ir allí. Ahora, ¿dónde irá? ¿A Venezuela? ¡Hombre! ¡Oh, qué claro lo tienes! El gran cambio, y lo que hay que exigir a Vox, es juicio a los responsables de todos los desfalcos que ha habido. Y de luego, ¿sabes lo que pasa? No se tiene que ir de rositas. ¿Sabes lo que pasa, Guillermo? Que mientras el sistema este siga así, organizado, el nuevo que llega no le interesa hacer ruido sobre lo anterior. Porque es casi la garantía de que no van a hacer ruido sobre lo que él deje en el futuro. Claro. Es tan pues triste ese círculo vicioso hay que romperlo. Ese círculo hay que romperlo. Claro, realmente... es que, porque Guillermo, has citado a Vox, pero sin embargo en tu libro ya apuntas a que dentro de la estructura del partido político de Vox también hay vinculaciones con los fondos buitres. Tú aquí lo explicas, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente es un tema que tarde o temprano Vox tendrá que abrirse y yo lo he explicado en un artículo que me ha causado muchos problemas porque lógicamente la gente se te echa encima. Digo, oye, mira, ¿sabes? Como le dije yo a un alto cargo de Vox, dice, ¿hay alguna palabra de mentira en lo que he dicho? Y me dijo, no, es todo cierto. Dice, ¿entonces qué me estás diciendo? Claro. Pues ya te están... No, sobre una parte muy concreta de Vox, no sobre todo. Vox es un proyecto que merece una oportunidad porque llevamos 140 años sufriendo al PSOE y Vox, ¿cuánto lleva? 10 años, oye, pues... Pero tiene que clarificar sus vínculos con ese tipo de entidades porque si no, al final, los que entendemos de este tema, vamos a manifestar que tenemos nuestras dudas. Guillermo, te van a decepcionar todos, ya lo verás, incluidos los de Vox. Sí, claro, es que la visión que tenemos nosotros es que al final es sistémico, Guillermo. No, totalmente de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Todo es sistémico, la corrupción es sistémica. Claro, es más, si tú intentas... Tienes que cambiar el sistema, tienes que cambiar el estilo. Claro, el estilo de política tiene que ser revolucionario. Exacto. Y si tú mantienes... Con ese tipo de prácticas, esos cargos públicos, esas prebendas, esos privilegios, esas vacaciones... Y te vas a encontrar gente muy honrada en el camino dentro de partidos, pero ¿qué les va a pasar? Que en la medida en que el partido vaya tomando poder, esas personas irán quedando relegadas. O se corrompen como los demás o pierden fuerza dentro de cada organización, cada partido. Es alucinante, pero en todos termina pasando así. Sí, sí, es cierto. Porque realmente la política en España es muy... El régimen del 78 estableció unos partidos pues vasallos del poder financiero, del poder de la OTAN. Ahí está la clave. De la financiación del Partido Socialista el sueco, el Olof Palme, y luego la democracia... La democracia alemana, a la que Felipe González le dio la SEAT. Claro, Mitterrand. Entonces, claro, al final son... Y luego, como todos vienen de esas mismas prácticas, pues al final... Pero bueno, no sé, también hay que pensar que, bueno, pues puede haber a lo mejor puntos de vista. Lo vamos a ver muy pronto, ¿eh? La prueba de algodón va a venir muy pronto, que es cuando Vox entre en el gobierno. Guillermo. Cuando Vox entre en el gobierno, ahí viene la prueba de algodón. Nosotros decimos que en la política un acto de fe es un pecado capital. Yo lo tengo interiorizado, ¿sabes? Porque precisamente en la política es donde más tienes que desconfiar, porque de lo que estamos hablando es de darle el poder, otorgarle el poder a un representante, en el caso del poder legislativo, o a una persona que va a ejecutar, en el caso del poder ejecutivo, las leyes y va a ejercer el poder del Estado sobre la sociedad. Por lo tanto, el principio de actuación que nosotros defendemos en nuestro canal es que no podemos incurrir en actos de fe. Aquí tenemos que tener un sistema que nos permita dormir tranquilos. Un sistema donde yo sepa que mi representante está cuidando de los intereses de mi circunscripción, porque planteamos un principio de representación por distritos. Entonces, saber quién me está representando a mí, qué vota y qué propone.
Entonces eso hay un sería lo deseable, desde luego que sí, eso sería lo deseable. Claro, tú fíjate, Guillermo, que en la medida en que dividimos España en distritos y como explicaba ahora Emilio, tiene cada distrito su representante, ese representante, al igual que en Estados Unidos, va a legislar en la Asamblea en función de los intereses de su distrito, con lo cual ya queda fuera, escapa ya del poder de un jefe de partido que nombra a los diputados que van a legislar, con lo cual ya tienes una necesaria separación de poderes, por lo menos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si encima ya sacas toda la basura del Ejecutivo o de los partidos de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial, es decir, si impides que los partidos nombren vocales que van a influir sobre los jueces, pues ya tienes una justicia independiente. Con lo cual, ahí ya tienes un sistema en el que, bueno, puede que el que gobierne sea un torpe y un desastroso. Incluso vamos a imaginar que hasta cobra. Pero por lo menos tiene una responsabilidad en lo que hace, porque obviamente siempre va a estar sujeto a un control del poder, ya sea por el legislativo o por los jueces que articulan o que controlan todo ese sistema funcionando. Sin embargo, yo entiendo que tú tengas quizás cierta esperanza en nuevas fuerzas políticas, ya sea Vox o cualquier otra, pero desgraciadamente si Vox sobrevive dentro de este sistema, tendrá que convertirse en un partido corrupto más, porque en un sistema corrupto la corrupción es factor de gobierno. Si no hay corrupción, no hay gobierno. Pero eso es algo, Guillermo, que mejor lo vives tú solo, ya nos lo contarás, sí. lo experimentas. Estoy completamente de acuerdo. Lo que hace falta es un nuevo estilo de hacer política. O sea, realmente si te metes en un estilo ya caduco, al final te vas a ver arrastrado. Ahí está. Eso es indudable, eso es indudable. Lo que pasa es que, claro, no se sabe cuándo llegará ese momento de cambio, ¿no? Y qué fuerzas lo llevarán a cabo. Y hay que pensar que, bueno, a lo largo de esto ha habido procesos de cambio en momentos inesperados, ¿no? La revolución del año 1789, en fin, y nunca se sabe quiénes van a ser esos motores, ¿no? Entonces, bueno... Tú vas a ser uno de ellos, ya lo verás en España. A mí palos. Bueno, yo os voy a decir una cosa. Yo hace 5 años no hubiera nunca pensado que España se encontraría en una situación tan difícil, tan crítica. No imaginaría nunca una sociedad española tan deprimida, no solo económicamente, sino moralmente. A mí ahora lo que me da miedo son los movimientos demagógicos, porque hay mucho desánimo, al menos como yo lo percibo. La gente está descreída de los partidos políticos porque es ver las noticias un día detrás de otro y ves mediocridad, no ves líderes políticos, ves burócratas metidos un año detrás de otro. Entonces, a mí lo que me preocupa ahora es la demagogia y, por lo tanto, insisto en la importancia de que personas como tú, Guillermo, como Alberto Iturralde, hagáis, que tenéis presencia más o menos notable en las redes, los medios de comunicación, contéis la verdad de la situación y señaléis a los responsables de todo esto, ¿no? Porque es que hace falta evitar que lleguen demagogos. Pero es que fíjate que Guillermo ha dado una clave hace un rato que pasa de refilón, pero es fundamental. Cuando hablamos de las comunidades autónomas, venimos hablando todo este rato de las entidades financieras que han quebrado. Bueno, pues las cajas de ahorros son herederas de ese sistema autonómico. Es decir, cada presidente de autonomía de turno utilizaba la caja de ahorros de turno en función de sus propios intereses. Y eso es vete sumando, te encuentras con un agujero brutal, que es en lo que derivamos con lo que nos ha descrito del Sareb hace un rato, Guillermo. No sé si, Guillermo, tú en ese sentido estás de acuerdo, pero es que hasta solamente en la organización territorial nos encontramos el pedazo de agujero que tenemos en España. Sí. Es decir, la creación del Estado autonómico ha sido una forma de debilitar a España. O sea, esto pasó, por ejemplo, con Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando señor. Para que no se recuperara de nuevo, que dijeron, pues la dividimos en landers. Entonces, hubo un proceso de descentralización. Entonces, ¿por qué Francia es tan potente, ¿no? ¿Y por qué Portugal no ha querido un sistema parecido? Porque ha visto el caso español y es un caso pues que le aterra el saber, porque luego la condición humana es la que es y luego porque siempre va a haber arribistas que se van a sumar a un campo pues eso, de reparto de prebendas, de lujos, porque claro, es que esta gente vive muy bien.
Es que esta gente vive en un mundo de colores, viven en el club de tenis, realmente no tienen dificultades, tienen todo tipo de favores, todo tipo de... España, lo queramos o no, es un régimen, así que reconocerlo, eminentemente corrupto. O sea, sí. La corrupción, todo es corrupción. Todo es corrupción. Es estructural, Guillermo, es estructural. Es la fiscalidad, por ejemplo, la fiscalidad. A mí, por ejemplo, a veces cuando hablo con los liberales estos y les explico, yo soy muy prorruso, digo, ¿vosotros sabéis cuánto es el impuesto del IRPF en Rusia? Es un tipo fijo del 12%. El 13%, el 12. Sí. 12, y está en la Constitución, o sea, nadie lo va a tocar. En Rusia, el incremento de las pensiones por el IRPF viene en la Constitución. ¿Qué significa eso? Que no es objeto de negociación de los sindicatos marxistas con esta patronal pseudo-marxista, sino que ya viene garantizada por la Carta Suprema. Entonces, la fiscalidad, vamos a ver, se dice mucho, ya veremos ahora en los próximos años, los problemas que vamos a tener con los gastos, porque el gasto, lógicamente, una población como es la española, genera mucho gasto y tal. ¿Por qué nunca se habla de cortar precisamente todas esas castas parasitarias que no producen nada? Por ejemplo, las diputaciones provinciales. ¿Cuánto cobra un diputado provincial? Pero que no hacen nada, no hacen absolutamente nada. ¿Cuánto cobran los concejales de Madrid, que son una panda de cenutrios la mayoría? Pueden estar en torno a 80.000 euros, ¿ok? En un pueblo pequeño de Madrid, por ejemplo, en Alcobendas, un concejal gana 50.000 euros. 50.000 euros en Alcobendas, ¿ok? Entonces, son unos sueldos que no están a la altura. Entonces, claro, al final vemos cómo se prioriza, digamos, esos intereses de esas castas de los partidos. Que digo, castas parasitarias, ¿no? Que hay que liquidar, hay que amortizar, porque va el juego de la... España ha vivido durante 4 décadas de un anterior régimen que nos legó una economía saneada. Por cierto, en el año 75, cuando muere Franco, la deuda pública española era del 7%. El 7%, ok. Y hemos vivido de una industrialización y de un impulso económico en el turismo. Es decir, Pedro Sánchez y ante Rajoy se lo están cargando todo, hasta el turismo. Fijaros cómo será que si quieren llegar la Organización Internacional del Turismo, nos la quieren robar, creo que es Arabia Saudí. Y Pedro Sánchez se la regalará. Nosotros la sede en Madrid de la Organización Internacional del Turismo. Porque no son gestores, son liquidadores de la nación, de la soberanía. La van vendiendo en pequeños trozos. Hemos perdido el euro, el otro día lo comentamos con el doctor Gaona. El euro es una pérdida de poder adquisitivo brutal y van vendiéndolo por parcelas, ¿ok? Pero aún así todavía queda mucho por vender. Si es que realmente España como nación tiene mucho potencial. O sea, le dábamos la vuelta al calcetín en un día, en 24 horas, ¿sabes? Fíjate, Guillermo, fíjate. Necesitamos un Octavio Augusto y si no, pues... Hay una anécdota que se cuenta mucho de cuando Franco nombra a Juan Carlos como sucesor y ya una vez muerto Franco se reúne Henry Kissinger con Juan Carlos, con el que va a ser el rey de España. Y se cuenta que le agarra del brazo y le dice, recuerda que necesitamos a una España débil, claro, que es lo que luego favorece el Café para Todos de Suárez, esas 17 autonomías, esas 50 diputaciones provinciales y esos 8.100 municipios que tenemos en España como poco, a los que hay que de algún modo dar a cada uno lo suyo y que debilitan completamente la nación. Es absolutamente inane España, gracias a esa estructura. Cierto, muy cierto, sí. Muy cierto. La verdad es que la sumisión desde la época de la entronización de Juan Carlos es increíble. Yo tengo, además, lo he publicado en este libro. El primer artículo es un memorándum de la entrevista que tiene el 30 de mayo en El Pardo, una entrevista que tiene Gerald Ford como presidente de los Estados Unidos con Franco. Sí. Y la verdad es que, vamos a ver, o sea, es conmovedora, porque le viene a reconocer, o sea, la importancia de Franco. O sea, lo que pasa es que, claro, realmente a Estados Unidos, o sea, Franco era un gobernante que paraba los pies a Estados Unidos, vamos. Es un gobernante que, bueno, tenía las ideas bastante claras en ese sentido, pero desde entonces ha habido sumisión básicamente a Wall Street, a Estados Unidos, más con gobiernos demócratas que republicanos, pero ha sido una pena porque España tiene, vamos a ver, tiene un potencial España en nuestra nación, ya solamente con el idioma, que hablan camino de 1.000 millones de personas, con la posición geoestratégica que tenemos nosotros, entrada al Mediterráneo y salida al Atlántico, con el litoral que tenemos,
con el clima que tenemos, pero tenemos un grave problema, y ese grave problema es un régimen verdaderamente corrupto, es el régimen partitocrático. Tenemos ahora mismo un líder de la oposición, Pablo Casado también, alias Fracasado, que es un tío al que le han regalado la mitad de la carrera se la han regalado. Le echaron de ICADE, donde yo he dado 2 años, por inútil, y que quiere imponerse a toda costa. Es que el niño quiere ser presidente del gobierno. El niño quiere ser presidente del gobierno como el niño Pedro Sánchez ha conseguido ser presidente del gobierno. Y como el niño Rajoy tenía ese capricho, y como el niño Zapatero tenía ese capricho. Y estos niños, pues son, en última instancia, personas miserables, gente que además, lo sabemos positivamente, no puede pisar la calle, no la puede pisar porque la gente está ya muy harta, los tiene calados, y que, bueno, siguen mercadeando con la soberanía nacional, con los medios de comunicación, no lo olvidemos, que están a su servicio, a los cuales sobornan, financian con mucho dinero, mucho dinerito, que sale de nuestros impuestos, y entramos en ese círculo vicioso que ahora pues quiere Pablo Fracasado, quiere ser presidente a toda costa. A una costa de cargarse un partido, a una costa de, bueno, generar una fricción totalmente innecesaria en su partido porque, bueno, pues ahí estamos la meritocracia. Es decir, es muy interesante lo que ha comentado Emilio de las circunscripciones o los distritos en el Reino Unido, ¿no? Pero es que en Estados Unidos funciona igual. Fíjate, claro. Los senadores y diputados que votaron en contra de Trump están siendo laminados en sus circunscripciones. O sea, digamos, los consejos de los republicanos, que son los que colaboran a Trump, les dicen a sus representantes, no vengas por aquí nunca más en tu vida. ¿Sabes? Sí, sí. Y votan el relevo. ¿Por qué? Porque eso es una democracia que va de abajo arriba. De abajo arriba. No de arriba hacia abajo, que estamos en esta situación pues, de caos político y desafección también. Por eso nosotros le llamamos oligarquía y no democracia, porque si es de arriba abajo, quien está dirigiendo son los pocos que toman las decisiones arriba. Por lo tanto, esos pocos no puede ser nunca una democracia, sino una oligarquía, un gobierno de unos pocos. En este caso, los partidos, y utilizan los partidos para todo ese procedimiento. Efectivamente. De ahí viene... Sí, perdón. Sí. No, de ahí viene lo que tú mencionas, que el control tiene que ser desde abajo. La sociedad civil, la que obedece las leyes, la que tiene que respetar la sentencia de los tribunales de justicia, la que tiene que obedecer al Poder Ejecutivo, es la que tiene que controlar precisamente esas instituciones de una manera adecuada. Por eso, de ahí la importancia de tener un texto constitucional donde se regule correctamente, porque mientras no tengamos una constitución donde preserve la libertad de la sociedad española, donde se preserve esa libertad política, lo que quedará para la sociedad española es ser sumisa al dictado de fondos buitres, sumisa a bancos plenipotenciarios, sumisa a potencias extranjeras que regatean y nos afean políticas exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, lo importante es la lucidez de personas como tú, Guillermo, como Alberto, lo que podamos aportar cada uno de nosotros que estamos precisamente en esa disidencia. Estamos ahora mismo en una zona casi marginal, somos pocos, no estamos ni en televisiones tradicionales ni en grandes medios de comunicación porque no vivimos ni de ellos, pero lo que sí tenemos claro es que queremos una nación libre, queremos una sociedad libre y próspera. Y la única manera de lograrlo es combatiendo este sistema. Yo no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Guillermo. Sí, Alberto. Oye, ¿qué intervenciones tienes esta semana? Para ver si los nuestros te pueden seguir un poquito de cerca. Porque claro, yo te vi el otro día que explicabas lo que va a suponer la nueva reforma de todo el tema fiscal para los autónomos, que es una auténtica aberración. Lo comentabas en la reunión secreta con José Miguel Gaona. ¿Qué te toca estos días? ¿Dónde te podemos ver? Bueno, vamos a ver. Ciertamente mis colaboraciones son esporádicas porque bueno, me plantean un tema, igual que he estado varias veces también en el programa de Horizonte, de Iker Jiménez. Y además tengo que agradecerlo que me llevara, me ha llevado ya 3 veces,
y la segunda además con una campaña de cancelación de la izquierda contra mi persona. Tranquilo, eso habla muy bien de ti, no te preocupes. Dirigido por Antonio Maestre. Mejor todavía habla de ti, sí, Antonio Maestre. El hecho de haber ido a Horizonte, pues aparte hablando de temas económicos y temas del conflicto, en fin, de Rusia y Ucrania. Entonces, bueno, son colaboraciones esporádicas. También colaboro con Estado de Alarma, en concreto con Eurico Campano, que es un magnífico periodista, a veces con Esparza, a veces con La Reunión Secreta. Me llaman también mucho de Rusia, de Sputnik News y de Russia Today. Habrá temas, oye, pues que son interesantes. Y bueno, pero vamos, no tengo un planning, simplemente, pues oye, me llaman y me dicen, oye, creo que voy a tener una videoconferencia también sobre temas históricos, hablando de los almogávares, que es otra de mis áreas de conocimiento, me gusta mucho. Espera, es que estoy viendo yo aquí un libro, que no sé si te sonará a ti de algo, Yo Berenguer de Rocafort, caudillo almogávar. Correcto. Sí. ¿Cómo que correcto? Libro. Cuéntanos qué es esto. A ver, cuéntanos este libro qué es. Bueno, yo tengo, de los almogávares, tengo unos 10 libros escritos. El último de ellos, que es del año pasado, es el Historia Total de la España almogávar, que tiene unas 600 páginas. O sea, eso es ese libro, cuando lo vio mi hija, me dijo, papá realmente es escritor. Porque no hay duda. No hay duda. Entonces, yo empecé con las novelas, hablando de Berenguer de Rocafort, que es un caudillo que estuvo en Bizancio. Luego escribí una novela también muy bonita de Roger de Flor, y luego otra de Roger de Lauria, el gran almirante de la Corona de Aragón. O sea, los almogávares son mi especialidad. Luego escribí varios ensayos, Enigmas y misterios de los almogávares, y almogávares repudiados por la historia. Mi teoría básica de los almogávares es que los almogávares son un fenómeno genuinamente hispánico. Eso de que dicen los indepes de que solamente eran catalanes y tal, eso ya lo desvirtúa por activa y por pasiva. Por eso también me atacan mucho, ¿no? Pero claro, había almogávares en Castilla y había almogávares también en Portugal. De hecho, Andalucía, la Nueva Castilla, fue reconquistada por almogávares. Ahí tenemos el caso de Fernando III el Santo, cuando se reconquista Córdoba, que es una reconquista de almogávares, y luego Sevilla también. Jerez, Málaga también. Es área de conocimiento también de la historia, porque la historia de España, es decir, hay que pensar, esto lo cuentan muy bien, cuando vino a España la dinastía de los Borbones, por medio de una guerra que fue un desastre, dedicaron, digamos, un siglo prácticamente del siglo XVIII a poner en duda la grandeza de los Austrias. Es decir, eso fue como aplicar una ley de memoria histórica. Todo lo que había antes era un desastre. Que fuéramos la nación más importante del mundo, un desastre para los Borbones, ¿no? Claro. De ahí vienen esos procesos de memoricidios. Entonces, claro, lo que hay que intentar es quedarse con lo bueno del pasado y de luego trasladarlo tal y como fue. Porque realmente no podemos ver la historia bajo el prisma de lo políticamente correcto. A los Borbones odiaban a los Austrias. Pues oye, pero hay que reconocer que los siglos de oro, el siglo XVI y el siglo XVII, que por cierto no se enseña hoy en día en los colegios prácticamente nada, pues está visto como una época terrible, tenebrosa, cuando realmente España gobernaba los mares de todo el mundo, ¿no? Y de hecho, fíjate hasta qué punto interesa políticamente a determinados sectores que en la medida en que no se conoce esa historia, se puede crear, se puede inventar para, a partir de ahí, justificar nuevas nacionalidades, nuevos movimientos políticos y una serie de falsedades absolutas. Fíjate cómo sería que de los grandes caudillos almogávares que estuvieron luchando en Bizancio a principios del siglo XIV, no había ninguno catalán. Esa es la realidad. Es que realmente los propios griegos llamaban a los almogávares, les llamaban íberos, latinos, italianos, sicilianos. Es decir, la palabra catalán no aparece. O sea, y Roger de Flor era italo-alemán, Roger de Lauria era siciliano. Berenguer de Rocafort era valenciano. La mayoría eran valencianos, ¿ok? Porque en Valencia era donde estaba la frontera en aquella época y los almogávares fueron a luchar a Sicilia. Entonces, ese mito que ha creado el independentismo catalán es que no se sostiene. Las fuentes, por ejemplo, lo interesante de la investigación es que tú, por ejemplo, cruzas las fuentes italianas con las fuentes griegas, y te da una visión panorámica, ¿sabes? En 3 dimensiones. Pero claro, los indepes llegan a afirmar que los almogávares bailaban la sardana
en el Panteón, digamos, en la Acrópolis de Atenas. ¿Pero qué es eso? O sea, porque son mentes totalmente, vamos a decir, enfermizas, ¿no? Entonces, claro, les molesta mucho, pues que, entonces, claro, eres un fascista, un españolazo y tal. Claro, lo interesante es que al final, digamos, mis estudios son traducidos a otros idiomas y, bueno, y eso sirve para crear un corpus historiográfico de una historia veraz, ¿no? Porque si fuera, por ejemplo, yo he leído en los libros de docentes actuales la historia de los almogávares y es una interpretación tan... muchas veces la historia se fabrica en lugares totalmente de ignorantes, ¿no? Y bueno, ahí estamos luchando también por devolver esa identidad, ¿no? Ese pasado español que se nutre básicamente pues, de los siglos de oro, XVI-XVII, los siglos borbones, XVIII-XIX, el siglo XX es un desastre, pero claro, antes de los Austrias hay una Edad Media que vamos, o sea, que está por escribir. Sí, sí. Está por escribir absolutamente, o sea, la grandeza de España, ¿no? Y luego entroncas lo que es con la España visigoda y luego ya te vas a la época romana y dices, pero vamos a ver, si somos, vamos, yo no voy a decir que somos el pueblo elegido, ¿no? Pero casi, vamos, hemos hecho cosas que no ha hecho nadie y ahora tenemos aquí a Rufián explicándonos que España, ¿sabes? Cuando nosotros hemos hecho la primera globalización, cuando el español, mira, por ejemplo, en Filipinas, antes hablas del Código Civil, el Código Civil de Filipinas es el Código Civil español, porque era el que ellos no querían renunciar a él, derecho a propiedad, herencias, donaciones, matrimonios, etcétera. Entonces tenemos un bagaje romano también, enriquecido también, no lo vamos a decir por los pueblos árabes que vinieron, o sea, es una mezcla, ¿sabes? Que claro, luego se proyecta hacia los 5 continentes y luego nos damos cuenta de que la hispanidad, como decía Ramiro Maeztu, tiene un potencial a la altura ahora mismo del pueblo chino, por ejemplo, ¿no? Ahora que se habla de toda esta geoestrategia, este mundo multipolar, ¿dónde está la hispanidad hoy en día? Está reprimida por esta corrupción, ¿no? Sí, mira, esto me recuerda, Guillermo, a que don Antonio García Trevijano decía que la Constitución española está rompiendo la Constitución material de España. Es decir, tenemos un texto constitucional que se está empeñando en romper toda esa historia, todo ese patrimonio cultural, toda esa historia que tú vienes ahora señalando, que es una riqueza enorme que tenemos nosotros. Sin embargo, está siendo atacada desde las instituciones estatales. O sea, esto es un despropósito. Pero es precisamente porque la Constitución formal, la política, está agrediendo la Constitución material. Es decir, la unidad de España, la historia de España, la sociedad española actualmente está siendo atacada, pero desde dentro. O sea, el enemigo está en las instituciones estatales, ¿no? Es una pena, es una pena. La educación es una pena. No se está educando a la sociedad española correctamente, como debería ser. Totalmente de acuerdo. La Constitución, además, fíjate, habla de la unidad de la nación y lo habla de nacionalidades. Ya lo dijo Ricardo Lacerva, que eso es una incongruencia total. O sea, abre la puerta al independentismo. Es una Constitución, además, que ni siquiera hubo cortes constituyentes. No hubo cortes constituyentes. De la ley a la ley. ¿Os acordáis de la ley de Torcuato? O sea, sí. Se habló del pacto del mantel porque hubo una primera filtración, entonces se reunieron en el sótano de un hotel los 7 gurús estos que nadie eligió a estos constituyentes, pero ¿quiénes son? ¿Sabes? ¿Quiénes son? O sea, ¿quién es Peces Barba? ¿Quién es Roca y Unjet? ¿Quién es Fraga y Soletura. O sea, Soletura, o Herrero de Miñón. ¿Qué lumbreras son esos para parir una constitución de una nación como la española? ¿Ok? Efectivamente. Es que eso habría requerido no un cenáculo, no un Sanedrín, ahí con la luz del flexo, el pacto del mantel le llamaban, en un hotel, clandestinamente, sin luz ni taquígrafos. ¿Para qué? Para que nadie se entere. Oye. Vamos a ver, tenían que haber reunido a los 1000 juristas y historiadores de España y haber creado una cosa que realmente asumiera ese legado, ¿no? Para que te hagas una idea, al periodista que lo filtró, que era Pedro Altares, en un espacio que se llamaba Cuadernos para el Diálogo, dijo que se estaba elaborando una constitución y estaba explicándolo como tú lo hacías. Bueno, se le echó todo el mundo encima. Claro, es decir, no entendían
que eso se suponía que tenía que ser un secreto e iba a ser otorgado a los españoles, que no podían opinar sobre eso. O sea, alucinante. Sí. Y al final se plantó una cagada que de ahí... Así de grande. Y aparte, bueno, lo que hace ahora Vox me hace una gracia y digo, si quieres un partido transgresor, corta amarras con la Constitución del 78. Plantea algo completamente renovador. O sea, no te vas a ser el último defensor. Cuando ya todo el mundo apostata de esa Constitución, empezando por la izquierda, quieren reformarla por la vía violenta de Bildu y de la violencia en las calles, ahora vas a ser tú el que digas que esto es una maravilla cuando los ojos de cualquier jurista te va a decir que esa ley, pues mira, defiende la vida y permite el aborto, o habla del derecho a la vivienda y perseguir la especulación y ha hecho de la vivienda un objeto de usura, ¿o no es así? O sea, esta Constitución que ha garantizado, dice, nos ha dado 40 años de paz. Pues yo, sinceramente, viendo lo que ha pasado con los fondos buitre, con los desahucios, con el desempleo, con la droga, con la inestabilidad política en nuestra nación, con la desindustrialización, es una paz muy pobre, poco deseable, realmente pobre. Claro. Pobre. Oye, Guillermo, que no sabes el placer, el agradecimiento que tenemos de haberte tenido hoy poniendo luz. No solamente ya por el tema de las oligarquías financieras, que es a veces muy complejo de entender y un tío como tú esto lo explica de maravilla, sino todo lo demás, ¿no? Todo lo histórico y todo lo que en este caso ya está entrando en lo constitucional. Guillermo, que no sabemos cómo agradecerte esto. Nada. A vuestra disposición. Muchas gracias por invitarme y gracias por no aplicarme la cultura de la cancelación. Anda ya. ¿Esta es tu casa? Es que hoy en día es algo que cuando te llaman de un sitio y te llaman de otro, te dices, bueno, todavía quedan, digamos, núcleos de resistencia. O sea, esto es como no estás solo, estás ahí. Guillermo, la cancelación la utilizan los que tienen miedo a la libertad. A la libertad de pensamiento. ¿Sabes? Cada vez están más asustados, Están cada vez más asustados por lo que les viene encima, Están aterrados porque, digamos, el sistema se está fragmentando, y el melón tarde o temprano se va a romper, No sabemos de qué manera ni con qué formas, ¿no? Pero lo que sí está claro es que todo lo que ha sucedido, todos estos latrocinios, toda esta destrucción del tejido social, del tejido nacional, del tejido económico, esto tarde o temprano tendrá que ser analizado en profundidad, ¿no? Y provocará alguna reacción. Va a provocar alguna reacción social, seguro. Seguro. Y Emilio, ¿qué libro te estás leyendo? Enséñalo a ver qué libro es mira, ese. Aquí lo tengo. ¿Cuál es? La depredación de España. ¡Oh, pedazo libro! Sí, señor. Ya sabéis. Vuelvo a recomendarlo. Hacéis caso, Emilio. Vais a comprar ese libro derrapando en cuanto veáis este programa, que eso es calidad pura absoluta. Pues nada, amigos, que es una maravilla estar con vosotros. Guillermo, te reiteramos nuestro agradecimiento. No te imaginas lo felices que nos has hecho con tus explicaciones. Emilio, que gracias también a ti por estar siempre al pie del cañón y por esas lecturas que tú tienes tan de persona inteligente. Como tiene que un gusto, como siempre, Guillermo. Un abrazo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Un rato muy agradable. Chicos, sabéis que tenéis que ir a Guillermo Rocafort, buscar todas sus obras. Es una auténtica maravilla, ya lo habéis visto aquí. Todo esto ha sido posible no solamente gracias a Guillermo y a Emilio, sino también a Alejandro Villalba, que es el jefe que nos tira las orejas cuando nos movemos del guión y que subirá este maravilloso capítulo de internet para que vosotros lo podáis ver. Fuerte abrazo a todos.